Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarlos. Hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en la transmisión anterior que le llamé la ganancia de la conversión. Y comenzamos en la transmisión anterior a hablar de esta palabra que es interesantísima, en verdad interesantísima, tan necesaria que se aprenda, que se enseñe, que se predique, tan necesaria que se pueda comprender bien. Porque como terminábamos en la transmisión anterior, es una realidad. Cuando la fe solo se basa en enunciados o en palabras o en sentires, como en sentimientos, normalmente la fe, cuando es probada, va a verse puesta en aprietos. Pero cuando hay conversión, cuando realmente hay conversión, entonces viene la prueba y uno resiste, porque hay algo que ha sucedido internamente. La conversión habla de eso, de una obra interna, de una transformación interna, que entonces cuando estás frente a las cosas que se levantan en contra tuya, hay recursos de Dios en tu vida para poder enfrentar todo ello. Y entonces te decía yo cómo también hay una relación muy estrecha entre vivir de la palabra o por la palabra, para la palabra y la conversión. Por ejemplo, Jesús en ese tiempo en el que fue tentado en el desierto, una de las respuestas que usó cuando vino el tentador a él fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios o que ha salido de la boca de Dios es su mandamiento, es su ley, son sus estatutos, son sus preceptos. Y entonces esa ley, esos estatutos, esos mandamientos cobran vida en nosotros, porque la palabra de Dios es vida, en sí misma es vida. Y la palabra de Dios tiene un fin, y su fin es hacer prosperar. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, eso es lo que Dios busca, que tú y yo prosperemos, porque esa palabra tiene, repito, tiene vida en sí misma, y entonces lo que hace o lo que produce en nosotros es prosperidad. Por eso vale mucho la pena que nosotros vengamos a las escrituras, vale mucho la pena que nosotros aprendamos a vivir de la palabra, por la palabra, para la palabra. Y hoy voy a continuar hablando de algunas otras razones del por qué es necesario que nosotros vivamos de la palabra de Dios. Mencioné tres razones. La vez anterior mencioné que la palabra de Dios direcciona. Número uno. Número dos, que la palabra de Dios nos conduce a la verdadera libertad. Y número tres, mencioné que la palabra nos da discernimiento de lo bueno y de lo malo. Déjenme hoy añadir otras tres o cuatro razones más. Y en ese orden con el que inicié la vez anterior voy a continuar. Entonces, número cuatro. La palabra de Dios es el cimiento para madurar en la fe. Si me acompañas a Romanos 10:17, ahí dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios desata la fe. La palabra de Dios hace crecer la fe. La palabra de Dios impulsa la fe. Por eso es importante que nosotros vengamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento de la fe. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo. Y ahí está el fundamento de la fe. Por eso es importante vivir de la palabra, por la palabra, para la palabra. Razón número 5. Si me acompañas a leer el Salmo 119,
Los versículos 33 al 35, ahí dice la Escritura: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Si nos percatamos, la razón número 5 es que la palabra de Dios nos lleva a la obediencia a Dios. Es decir, siempre vamos a tener serias complicaciones con el tema de la obediencia cuando estamos fuera de la palabra, o cuando la palabra de Dios está también fuera de nosotros. Pero cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la obediencia no es un problema. Porque la palabra de Dios produce muchas cosas. Produce amor. Y entonces cuando tú amas, la obediencia es algo que fluye de una manera natural. Amar a Dios, entonces, lo podemos hacer porque todas las manifestaciones de su bondad y de su misericordia nos alimentan de una forma maravillosa y lo amamos, y ese amor también nos impulsa a no rechazarlo, a no resistirnos, sino todo lo contrario, a obedecerlo. Razón número 6, si me acompañas al Salmo 19, vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice ahí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Te das cuenta qué belleza estos versículos? Qué riqueza y qué belleza, qué descripción de lo que es la ley de Dios, de lo que es la palabra de Dios. Pero déjame repetir el versículo 7 que dice: la ley de Jehová es perfecta, y nota cómo dice: que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La razón número 6 del por qué tenemos que vivir de la palabra, por la palabra y para la palabra de Dios, y cómo hay una relación estrecha con el tema de la conversión, es porque la palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios es tan perfecta que tiene esa cualidad, esa virtud, esa potencia de convertir el alma, como lo dice este versículo. Cuando tú realmente dejas que la palabra de Dios llegue a tu corazón, cuando tú dejas que la palabra de Dios te penetre hasta el alma y literalmente penetre tus huesos, vas a experimentar una conversión impresionante, porque no es otra cosa sino la vida de Dios fluyendo en ti, la vida de Dios recorriéndote, la vida de Dios tocándote, la vida de Dios ministrándote. Así es la palabra de Dios. Y entonces cuando tú abres de esa manera tan dispuesta tu corazón, tu alma, tu espíritu a la palabra de Dios, hay un fluir precioso, poderoso de Dios en tu ser, y puedes experimentar realmente una conversión. Cuando la palabra de Dios entra sin resistencia, entonces puede ser llevado a vivir lo que vivió Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9. Se encontró con el Señor Jesús y apenas oyó la voz del Señor, apenas oyó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la respuesta de ese hombre, cuando oyó la palabra, la respuesta de ese hombre fue: ¿qué quieres que yo haga?
inmediatamente su voluntad dispuesta y inmediatamente su ser rendido. Eso es conversión. Eso es conversión. Por eso estamos hablando de la ganancia de la conversión. Necesitamos rogarle a Dios que nos permita vivir realmente una conversión en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque si hay conversión, vas a experimentar a Dios. Quizás, me atrevo a decir, de una forma como nunca antes lo has experimentado. Vamos a parar aquí y te invito a que oremos. Padre, gracias por el testimonio de tu palabra, por la riqueza de tu palabra, por la belleza de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos de esta manera, por enseñarnos que tu palabra es vida y que cuando tu palabra entra en nuestro corazón vivifica nuestra alma. Eso es lo que necesitamos vivir. Muchas cosas a veces andamos cargando, muchas cosas que nos oprimen, que nos asfixian, que nos agobian, pero cuando tu palabra entra a nosotros, tu palabra nos vivifica. Tu palabra tiene esa potencia de convertir el alma, de limpiar nuestras conciencias, dice otra de las escrituras o otro texto en las escrituras. Tu palabra tiene ese poder, porque no es otra cosa sino tú mismo revelado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les animo mucho a que busquemos la conversión y les agradezco mucho su tiempo. Sean muy bendecidos.